¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito. Estamos a través de Red de Fútbol, donde como siempre agradecemos su apoyo, su mensaje, su suscripción y bueno, que sigan con nosotros en esta aventura, en este caso comenzando, ¿qué es? El tercer mundial. Bueno, Fútbol Infinito todavía no estaba en el 2018, ¿no? Jaime, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos ustedes. No estaba, pero es como que... Compartimos el mundial igual, sí. Sí. Hacíamos algo parecido que no se llamaba Fútbol Infinito. Algo de eso recuerdo, pero no me acuerdo cómo lo llamamos o qué dinámica le dimos. Tenía pero un bueno, patrocinador. Teníamos un patrocinador. Y se llamaba como el patrocinador. Exactamente. Bueno, Sí, ahí sí, está. sí. Pero no, esto ya es Fútbol Infinito. Fue cuando la primera vez que alguien decidió pagarnos por escuchar hablar la cantidad de tonterías que hablamos cuando nos juntamos. Y bueno, ojalá que sigan pensando que vale la pena. Hablando de ello, si vas a enviar dinero desde Estados Unidos a tu familia en casa, tener la aplicación adecuada marca la gran diferencia. Descarga la aplicación YouLink Money Transfer para comenzar. Gracias a la gente de YouLink por estar con nosotros en esta previa de Mundial. Un Mundial de 104 partidos, un Mundial a 3 bandas, un Mundial caliente, que arranca a priori con un par de candidatos y algunos otros que buscarán sorprender. ¿Qué es lo que más te llama la atención en esta antesala de Mundial antes que la pelota empiece a rodar, Jaime? Los pálpitos. Es decir, tengo ciertos como cosas ahí que me parece van a marcar un poco el Mundial. Parecen tonterías, pero al final juegan. Es decir, 1, 8 partidos más. 2, debe ser el Mundial más caliente desde 94. 94. Es decir, estaba pensando en Francia y en Alemania, pero Francia y Alemania no fueron tan calientes como este. No. Y Brasil, había mucha Brasil, humedad. la humedad en el norte, pero en el resto tuvimos días de frío, de 10 grados centígrados. Exacto, o sea, salvo los que fueron a jugar a Manaus y a, ¿cómo se llamaba el otro? Mato Grosso. Natal, Mato Grosso. En Pantanal. Ahí al sur, cerca, sí. En la selva, salvo esos dos, nadie se comió un gran calor, o un calor como el que va a haber acá en Estados Unidos. Uh-huh. Que de hecho en Manaus no, era más que nada la humedad, porque sí. No superaba los 30 grados, pero la humedad tropical altísima y eso generó muchos problemas. Bueno, y en el 2010... Frío, helado. 2018 tolerable. Y 2022 climatizado. Sí, no frío, pero sí, muy agradable. Sí, ahora volveremos a esto. Eso va a tener un peso fundamental. Después siento que en ese contexto que te acabo de marcar, va a ser un mundial de plantillas profundas más que de gran once. Y si le sigo sumando cosas a ese matiz antes de empezar a hablar de cosas más puntuales, siento que también va a ser un mundial de selecciones que hayan logrado que sus jugadores lleguen frescos al mundial, caso Países Bajos, por ejemplo, Uh-huh. Que de aquellas selecciones de jugadores que han tenido una gran temporada, pero una gran temporada siempre se refleja con muchos partidos. Es decir, yo pensaba, cuando veía el final de la Champions, pensaba en Vitinha y en Rice. Decía, Estados Unidos y Portugal, Inglaterra y Portugal, estos dos hombres que gestionan esa zona, están acabando fundidos y en 10 días están jugando, bueno, en 15 están jugando su debut mundialista. Sí. Bueno, España en la final tampoco tiene, más allá de un Zubimendi que ha llegado a 70 partidos, Fabián Ruiz, pero no hay un futbolista español empleado hasta el final. Creo que en España la gran preocupación es el caso de Lamine Yamal. Y también veo esto que por una situación de gestión o de que no hubo argentinos en esta final, Argentina también llega con una descarga importante sobre el final. El Cholo quitó casi a los argentinos en la última parte, salvo a su hijo que jugó el partido contra Villarreal y solamente un tiempo, pero Julián desapareció porque estaba tocado. Bueno, Messi y De Paul se administraron la MLS, Messi terminó el último partido con una molestia, con lo cual vamos a ver si
arranca como titular en el primer partido, decisiones que tiene que tomar Lionel Scaloni. Y nada, los franceses ahí también, ¿no? Incluso creo que Saliba termina tocado y no se sabe si, al menos a día de hoy, si Saliba va a poder estar en la Copa del Mundo. Argentina, ya que tocaste el tema. Para mí no es el gran favorito. No, para es el mí, campeón, no es el gran favorito. A ver, Argentina repite, y fíjate en lo que te voy a decir. Argentina repite en la nómina 17 de los 26 campeones del mundo. Sí. Es el número más grande de jugadores que repiten en este siglo. Pero quizá era porque eran planteles de 26, 17 sobre 26. Pero yo recuerdo, a ver, en el 82 tampoco hubo, del 78 al 80, me estás hablando del siglo pasado, tampoco hubo tantos cambios. ¿Y cómo le fue? Mal. Ok. Y los campeones normalmente han repetido... Y eso que se agregó Maradona, ¿eh? Claro. Los campeones normalmente han repetido entre 9 y 10 y les ha ido a todos mal. España repitió 16 y le fue pésimo. Francia repitió 10, ¿ok? Pero de esos 10, 3 eran arqueros, es decir, Francia va a Qatar con los 3 arqueros que había ido a Rusia, es decir, quedan 7 de campo, de los cuales terminaron siendo 6 porque Lucas se lesiona, ya en el Mundial. Y Francia es el mejor campeón defensor del siglo. Ok. Del siglo XXI, el mejor campeón defensor ha sido Francia. Es el único campeón que después llegó a la final. Correcto. ¿Ok? A mí me preocupa tremendamente Argentina, el nivel con el que están llegando, la cantidad de gente que está llegando tocada, el poco recambio de un plantel que ya llegó a Qatar cargado en años en posiciones claves. Y si eso le sumas que el Dibu llega con el dedo roto, que el Cuti viene saliendo de lesión, creo que el menos preocupante de los lesionados es Messi, que además de eso tienes a Molina con un desgarro, a Montiel saliendo de desgarro, a Paredes que venía lesionado, a Julián con molestia en el tobillo, a Nico González con molestias y a Nico Paz con molestias. No, pero Nico Paz terminó jugando. Yo no creo que va a ser un inconveniente que esté. Pero sí hay. Claramente, Jaime, hay un grado de preocupación alto porque evidentemente el nivel no es el mejor. Y creo que en ese sentido, eso lo sabe Scaloni, lo saben todos. Y te agrego a Lisandro Martínez. Lisandro Martínez juega recién los últimos 3 partidos. Está bien que estuvo suspendido antes. Pero bueno, recién agarró un poco de ritmo al principio. Salió de la rotura del ligamento cruzado volviendo en noviembre. Después lo expulsaron. No, después se lesionó en el gemelo y después lo expulsaron. Jugó 18 partidos de Premier. No es, digamos, para un jugador tan importante no es lo mismo. Y lo mismo del Cuti Romero. Yo creo que el Dibu va a estar. Porque si atajó con el dedo fracturado la final de la Europa League es porque va a estar. Y lo de Messi, creo que lo preocupante en sí es lo de Julián. Pero también creo que Julián va a estar. Y evidentemente, en el caso de las lesiones de Molina y de Montiel, si es que están en la lista es porque tienen perspectivas de recuperación. ¿Te sorprendió el poco recambio de la lista de Argentina? No. Honestamente. ¿No porque piensas que están los que deberían estar o porque piensas que viniendo de donde Argentina viene con la Copa América en el medio era muy difícil decirle a gente que no y traer a gente nueva? Yo creo que al vivirse un ciclo ganador, con lo cual puede llegar a ser siempre tramposo, fíjate lo que hablabas de España en Brasil 2014, que venía exactamente de la misma secuencia, continental, mundial, continental, fracaso.
el entrenador le resulta muy difícil desapegarse de esos jugadores, ¿no? Que le dieron todo. Por ejemplo, bueno, a la fuerza no está Di María, pero sí tiene una nueva oportunidad Giovanni Lo Celso, que probablemente es un jugador muy querido por el cuerpo técnico y por los jugadores importantes de la selección, pero Lo Celso no tiene una buena temporada tampoco. Está con dificultades de ritmo, de lesiones. Yo, por ejemplo, y me dirían, ¿y usted qué sabe si nunca dirigió? Me hubiese inclinado por el final de temporada de Emiliano Buendía, que es más o menos la misma posición, pero las veces que lo tuvieron los entrenadores de la selección argentina, que son bastante más capaces que yo, han pensado que Emiliano Buendía no es un jugador para un mundial. Y bueno, ahí hay que rendirse ante lo que ellos, el sistema, el método. No, lo que sí te digo, Jaime, es esto, que conociendo cómo se trabaja en el cuerpo técnico de la selección argentina, no le están regalando el mundial a nadie. Esa es la sensación con la que me quedo. Si están los que están, es porque ellos ven que merecen y es porque ven que no hay alguien que esté en mejor situación. Y uno de los casos es, por ejemplo, el caso en el lateral izquierdo, ¿no? Cómo ellos se decantan por quienes se decantan pensando que esa es la mejor opción. Sí, esas son las mejores opciones. Yo coincido contigo que no le están regalando el mundial a nadie. Y completamente de acuerdo en que como si tú vienes de ganar 4 títulos con este grupo, ahora no los vas a respetar, no los vas a sostener. Es decir, mejor confiar en ellos que pensar en alguien nuevo. Pero a mí desde fuera, sin ataduras emocionales y sin ser argentino, yo le veo una similitud muy grande con lo de España. Y es probable que sí, es probable que lo tenga. Y es probable que, a ver, bolita de cristal, muy difícil. No la tenemos. También, bueno, ¿cuándo Argentina se enfrentó a este tipo de situaciones? Como decías antes, en el siglo pasado. Después de ganar en el 86, se mantuvieron. Cuando Argentina fue campeón, mantuvo al entrenador. Menotti sí apareció más o menos con lo mismo, más Maradona, más Valdano, pero básicamente el equipo era casi el mismo. La defensa era la misma, el centro del campo estaba el agregado de Maradona, en la posición del número 10, estaba esa coexistencia con Mario Kempes, que arrancaba de falso extremo izquierdo, y no había o de delantero de área, estaba Bertoni, y lo que te decía, Maradona y Valdano, que yo recuerde, sí, después había otros jugadores, pero no tuvieron un peso tan importante dentro de lo que fue el Mundial. En el 90 sí estaba Canigia, sí estaba Troglio, sí estaba Monzón, había gente que ya no había podido repetir, termina atajando Goicoechea, pero sí estaban Ruggeri, Justi, Batista, Maradona. O sea, el equipo había tenido que ser distinto, pero más que nada por problemas de lesiones. Y acá, bueno, yo creo que el 11 no va a dejar de parecerse mucho a lo que eran los equipos de hace 4 años. Sí, vamos a ver, por ejemplo, que tiene una revancha Lo Celso, que se lo pierde por lesión, aquel Mundial, Nico González, el agregado de Giuliano Simeone, el agregado de Nico Paz, estará de vuelta Otamendi, estará Valentín Barco, y creo que lo que sí toma esas futbolistas que eran emergentes como más consolidados para este proceso, que me parece que van a ser o deberían ser clave. McAllister, Julián Álvarez y Enzo Fernández. Ellos son los que deberán hacer que Argentina no se quede en los laureles. A mí es lo que me queda del Mundial, porque el otro día me puse a repasar contextos. Siempre me gusta repasar contextos porque te ayudan a entender cosas. Es decir, ¿qué fue clave en Argentina campeona del mundo? ¿Qué fue clave en Argentina campeona del mundo? Fue clave el Dibu, fue clave Enzo, fue clave McAllister, fue clave Julián. ¿Ok? Uh-huh. Pasan muchas cosas en el camino, que es la famosa lesión de Leno, el famoso positivo de Armani y que aparece el Dibu en la selección como titular.
Cosas que pasan. Positivo de COVID, sí. Exacto. Pero también después pasa la derrota contra Arabia Saudita. Quizás el partido donde Argentina más crea en el Mundial, pero menos resuelve, el partido contra Arabia Saudita. Y yo soy de la idea de que si Argentina no pierde ese partido, Scaloni no tiene la espalda para decir, bueno, se van estos y entran los de acá. Claro. Y siento que eso fue clave. Ojo, también le pasa a España en el 2010. Porque acuérdate que en la derrota esa, deja de jugar con el doble 9, saca al Chino Silva y pone un equipo lleno de mediocampistas solamente con David Villarriba. Sí, consolida también a Busquets en el mediocentro. Consolida, exacto. Entra Xavi Alonso, entra Fábregas, porque arriba jugaba Torres y sí, aparece Pedro, aparece Jesús Navas, empieza a aparecer otra gente que no había estado en el comienzo. Exacto. Y a veces esas derrotas te acomodan. Y lo que yo veo en esta Argentina es que quizás esa segunda línea no está tan robusta. Siento que si el 11 tipo de Argentina tiene un accidente en el camino, una derrota o necesita refrescar, quizás los revulsivos del Mundial pasado siguen siendo los revulsivos de este Mundial siguen siendo los revulsivos del Mundial pasado. Yo creo que no, creo que van a ser figuras consolidadas. Yo creo que todos van a ser titulares. ¿Quién no está? Guido Rodríguez. Me parece que Palacios también puede llegar a ser una alternativa, si De Paul no está tan bien. ¿Quién va a reemplazar a Di María? ¿Será Nico Paz? Por función. ¿Será Simeone? Y yo no creo, porque si bien es cierto, lo ha colocado, salvo en el partido de la final, a Di María arrancando desde la derecha con Messi más tirado como falso 9, y ahora, bueno, tener la decisión de si es Lautaro. No te olvides de algo, Lautaro no tuvo un buen mundial, estuvo lesionado también. O sea, Lautaro tampoco termina bien la temporada, pero evidentemente ha trabajado para esto. Quizá haya pasado eso, ¿no? Como que los jugadores que terminaron la temporada mal, inmediatamente por la situación de sus clubes, el Atlético desconectado, el Inter casi campeón, se pusieron a pensar ya en el mundial y desaparecieron un poco de la escena para apuntar a esto. Y bueno, ya Argentina lleva varios días trabajando en Kansas City y, a ver, a mí me preocupa más que nada, por ejemplo, el nivel de Paul y de Messi y que Messi no sea una pieza a la cual sea difícil tocarla. Es que volvemos a lo que hablamos no sé del por qué programa estamos pasado. hablando de Argentina cuando para mí Argentina no es el principal candidato. Bueno, volvemos a lo que hablamos del programa porque pasado. Bueno, ahí te lo valido. De cuando hablábamos de los campeones de la Champions de los últimos años, cada vez equipos más colectivos. Y yo siento que acá este mundial va a ser un mundial muy colectivo. Va a ser un mundial de selecciones colectivas. Estas selecciones tienen más tiempo de preparación que para Qatar. Acuérdate que para Qatar, para mí uno de los principales... Fue un corte y 10 días y ya, listo. Para mí uno de los principales motivos por los cuales Argentina pierde contra Arabia Saudita era porque Arabia Saudita era una selección con base local. Preparó eso y ese partido de una manera extraordinaria. Y después ya para el siguiente partido no pudo competir al mismo nivel y para el tercero tampoco. Porque era una selección base local. Es decir, los 26 convocados de Arabia jugaban en la Liga Saudí y pudieron trabajar como selección durante el mes antes del Mundial. Cosa que el resto de selecciones no pudieron. Y a medida que fue avanzando el Mundial, pues todo se fue acoplando y fue tomando forma. Argentina no es favorita, yo coincido contigo. Es más, Argentina creo que está en una segunda línea. Le va a costar mucho avanzar instancias más allá del quinto partido. Esa es mi opinión. Puedo estar equivocado. Es probable. Yo creo que para Argentina todo depende del primer partido. Si Argentina sale bien parada del debut contra Argelia, que no va a ser un partido sencillo, ya por ejemplo en la defensa del título del 86, o sea en el 90 perdió contra un equipo africano, contra Camerún, otro reglamento, lo cosieron a patadas Argentina, Canigia, Maradona. Terminó tercero en el grupo Argentina. Es decir, terminó tercera, sí, entró porque le empata el partido a Rumania en el tercer partido. Allá también clasificaban 3 igual que en este mundial. Mira, te voy a decir esta estadística, ¿ves? Para que la tengamos en cuenta. Y se le complicó, tal es así que
arrancó jugando en octavos contra Brasil. Hubo solo 3 mundiales en los que hubo mejor tercero. ¿Por qué? Porque se crean los mejores terceros cuando se aumenta a 24. Uh-huh. En 82 no hay mejor tercero porque había esa segunda fase de grupos. Claro. En el 86 hay mejor tercero. En el 90 hay mejor tercero y en el 94 hay mejor tercero, ¿ok? Parece que mejor tercero son las sobras. Argentina en el 90 es finalista después de ser mejor tercero. Italia en el 94 es finalista después de ser mejor tercero. Y Bélgica es semifinalista en el 86 después de ser mejor tercero. Es decir, los mejores terceros han llegado bastante más lejos que lo que uno pensaría cuando dice, bueno, mejor tercero es un partido ya más extra ahí a lo que salga. Bueno. Como dice un entrenador contemporáneo de mi época, partido a partido. Partido a partido. A ver, ¿qué más te deja el Mundial? ¿Qué más te deja la convocatoria de Tuchel y todo el ruido que se ha hecho alrededor de la convocatoria de Tuchel y la no inclusión de las figuras? El presente de Portugal, la campeona de la Nations League, pero bueno, también con una situación con... Vamos por candidatos. Yo te diría, okay. ¿Qué te inspira a España? El número 1 con Lamine recuperándose de una lesión, con un equipo al cual Luis de la Fuente deja sin jugadores de Real Madrid, donde seguía por las sensaciones, tampoco lo convoca Lenormand, lo rescata Eric García. ¿Qué te dice este plantel español? ¿Está para campeón del mundo España? Yo creo que el 11 de España está para pelearle a cualquiera, pero me parece que España, como pienso yo que este va a ser un plantel de plantillas profundas, más no de mejor 11, ahí es donde siento que España pierde protagonismo. Yo creo que la segunda línea española está un paso detrás de la primera línea española. La primera línea española está para pelearle mano a mano a cualquier selección. Uh-huh. Siento que la selección española ha perdido solidez en la última línea de lo que fue el equipo campeón de la Eurocopa. Creo que es la línea desde los nombres propios que más ha perdido. Y que Nico Williams y Lamine Yamal lleguen entre algodones acentúa la importancia de los que vienen en la segunda línea. Son 2 jugadores irreemplazables que no tienen jugadores por características que los puedan reemplazar. Ahora, De la Fuente, me parece, también entiende que este va a ser un mundial de muchísimo desgaste físico. Porque voló a todos los mayores de 32. Solo está Laporte. Mayor de 30 años, solo está Aymeric Laporte. Por eso no entró Carvajal, por eso no entró Morata. Gente que venía haciendo del proceso hasta hace un mes. O sea, volviendo al punto de Argentina, yo no creía que por rendimiento Morata debía estar. Pero venía siendo el capitán del equipo que venía ganando. Es decir, yo no creo, por ejemplo, y dime si lo ves distinto, Vizca, yo no creo que Scaloni hubiera dejado fuera a Morata y a Carvajal, por ejemplo. Si tenía mejores opciones, sí. Yo creo que ningún entrenador va a llevar a futbolistas que no estén o que estén muy lejos de su 100%. Si lo van a alcanzar, por ejemplo, para el segundo o el tercer partido... Son tus 2 capitanes. Pero yo creo que la lesión que sufrió Carvajal y lo poco que pudo jugar después de la lesión, por más símbolo que pueda llegar a ser para el equipo, me parece que eso es algo que ¿cómo se lo puede refutar Carvajal a De la Fuente? Sí, que se lo refute la temporada de Morata tampoco fue buena. Fue bastante lejano a lo bueno. Encima de todo, Morata se queda con el sinsabor de que erra el último penal en la definición de la Nations League pasada. O sea, sí es un jugador querido, pero no sé si es un jugador que te va a dar el Mundial. Por ahí sí, no lo sé. La historia no se sabe qué va a pasar y por ahí alguien se lesiona y entra Morata de vuelta a la lista. No lo sé. Pero yo creo que en España la gran duda es Lamine, ¿no? ¿Cómo estará Lamine y qué tanto condicionará
a la selección el hecho de que Lamine, el futbolista más desequilibrante de esta selección, no esté tan bien. O sea, ¿quién lo podrá reemplazar en el primer partido? Porque se dice que Lamine no va a estar en el primer partido. Que no va a estar en los primeros dos. Sí. Ok, entonces, España es candidata pero tiene peros. ¿Qué otras candidatas tienes ahí? Francia. Para mí Francia es la candidata. Por eso. Para mí Francia es la candidata. Es una fábrica inagotable de talento. Al punto de que estaba viendo, Vizca, en este mundial, y espérate que justo me lo acaban de pasar, van a participar 76 jugadores franceses. Ajá. Bueno, nacidos en Francia. Nacidos en Francia. 76. Es decir, van a participar. Los únicos países que tienen más de 26 jugadores nacidos en ese país son Francia con 76 y Países Bajos con 42. Uh-huh. Es decir, Francia tendría 3 selecciones básicamente en este mundial. El único punto que le veo a Francia cuestionable. Mbappé. No. No. No, te está yendo muy lejos de tu esencia. Sí. Caí en las tendencias. El arco. Muy bien. Muy bien, porque es lo que iba a decir. Me alegra que lo hayas dicho tú. Mañana no es Lloris. Y ojo, y Lloris tampoco era Oriol Kahn. Tampoco era top, exactamente. Bueno, cuando Francia fue campeona del mundo, tampoco le recuerdo un mundial extraordinario a Bartés. No, ese ha sido el talón de Aquiles de Francia siempre. Y ojo, Lloris, de los franceses, yo creo que en la época reciente Lloris ha sido el mejor, pero Lloris no es, cuando tú dices, ¿quiénes han sido los mejores arqueros de los últimos años? Nadie mete a Lloris. No, pero tuvo mucho peso dentro de la conquista en el sentido de que evidentemente para Deschamps era un futbolista importante. Mira, Mañán tiene 30 años, tiene solo 38 partidos con la camiseta de la selección. El tercer arquero, Robin Risser, del Lens, del Racing Club de Lens, no ha debutado con la selección todavía. Y el segundo arquero, Brice Samba, que tiene 32 años del Stade de Rennes, solo ha jugado 4 partidos. O sea, tienen menos de 50 partidos entre los 3. ¿Tú sabes quién es el que está llegando con el arquero en mejor momento? ¿Quién es el que está llegando con arquero en mejor momento? No es ni Brasil, no es ni Francia, ni España. Bueno, Argentina puede decir que está en un buen momento el Dibu, pero está con el problema del dedo. No creo que Portugal, tampoco Inglaterra. Inglaterra. ¿Te parece Pickford en gran momento? Mira, es que ¿sabes qué pasa? De los arqueros que todos los que acabas de mencionar, el Dibu viene con 2 dedos rotos. Alisson viene de 6 meses sin jugar. Sí. Mañana es lo que acabamos de decir en una temporada nefasta con el Milan. Sí. ¿Ok? Neuer lo tuvieron que sacar del retiro, pero los últimos 2 partidos de Neuer se comió 3. Sí, el otro día, no recuerdo, en el amistoso... no atajó él porque está lesionado. Aparte llega lesionado. Atajó Baumann. Sí. Atajó Baumann, ahí está. Claro, está lesionado Neuer. España, claramente los 2 suplentes son mejores, que tienen mejor presente que Unai Simón. Sea Raya o sea Joan García. Sí, bueno, pero ahí está la competencia. Si saben convivir... Bueno, y Pickford pero es el que... No juega a Europa, Jaime. Es el que mejor llega. Es porque le hacen goles en todos los partidos. No, es el que más ritmo tiene porque le hacen goles, porque tiene la experiencia de los mundiales pasados. Claro, porque llega sin peros. Y Pickford con la selección siempre anduvo bien. Bueno, sí. Pongámosle que sí. Nunca destiñó con la selección. Para mí, de los candidatos, es el que el arquero llegue en mejor presente. Con esto no quiero decir que en plenitud Pickford es mejor que el Dibu o que Alisson. No. Pickford está por debajo de ellos. Pero cómo está llegando al Mundial, está llegando mejor que ellos. Sí, bueno. Y también te compro que Inglaterra está en ese segundo, tercer pelotón, ahí, donde también está Marruecos, donde también está Portugal. Portugal creo que por ahí es hasta cabeza del segundo pelotón, me parece. Y no lo digo por Cristiano Ronaldo, lo digo por
Sí, por todo lo que viene atrás. Por todo el resto. Porque Cristiano Ronaldo lo mete en es esa más, te cabeza de digo, segundo creo que pelotón. Cristiano Ronaldo Le resta. hoy tiene... Y déjalo jugar a Gonzalo Ramos, y si vas a jugar un 4-2-3-1 o algo más parecido al 4-3-3, no sé si buscarás otra cosa, pero está bien, Gonzalo ha jugado poco, pero yo lo vi bien en la final de la Champions. Te ha jugado una Champions League, ¿me entendés? Y eso creo que hay que considerarlo. ¿Tú crees que Ronaldo acepta ser suplente? No. Es más, va a ser un problema para el grupo eso, me parece. Salvo que Ronaldo a sus 41 años finalmente venga sosegado. La pregunta es, ¿vos pensás que Ronaldo está sosegado de cara al Mundial? No lo he visto hace tiempo. No sé cómo anda. ¿Alguna vez lo viste sosegado? No. No. A ver, que supuestamente es el motivo por el cual Ancelotti termina llamándolo a Neymar. Porque Neymar dijo... No voy a Cristiano Ronaldo jugar y dijo, no puedo llamar a Neymar. No, porque Neymar dijo, ok, voy a jugar 25 minutos. Okay. Hay una entrevista donde estaba Río Ferdinand entrevistando a Casemiro, sí. Y Ferdinand le dice, ¿lo llevas a Neymar al Mundial? Y Casemiro le dice, si él entiende que él es nuestro primer cambio, lo llevo seguro, pero tiene que entender eso. Yo, ¿sabes en lo que me fío en lo de Brasil o en lo que le creo a Brasil? Más allá de que la carencia de laterales y demás, me parece que el perfil de Ancelotti para dirigir una selección en un Mundial es el mejor. Yo también coincido contigo. Saber gestionar, saber llegarle al jugador, saber hablarle al jugador, pero con un conocimiento, con una base, ¿no? Como la famosa charla en el vestuario en Wembley, después del primer tiempo, donde el Dortmund estaba jugando mejor que Real Madrid. Sí. Y él dice, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero tenemos dos planes. ¿Cuál prefieren? Y para muchos entrenadores eso es ceder demasiado poder. Pero él sabía con qué vestuario contaba. Y bueno. Aparte, con esos jugadores, si le das a pensar a Kroos, a Modric, y bueno, tenés una gran ventaja. Aparte, Vizca, fíjate que hay puestos. A Carvajal, a Nacho Fernández. Claro, pero por ejemplo, fíjate, el repunte de Casemiro en el cierre de la temporada. Sí. Y la aparición de Igor Thiago de debajo de las piedras, que le vayan a agradecer a Efraín Juárez, si es que sale campeón Brasil. Porque él es el que lo trae al Brujas. Claro. Sí. Porque claro, él, escúchame, Igor Thiago es un jugador que es vendido del Cruzeiro en la B, del Cruzeiro en la B al Ludogorets de Bulgaria. Al punto de que un camino para que el que lo vendió hiciera dinero. Naturalizan búlgaro. Claro. Él es naturalizado búlgaro. Si él se queda un año más en el Ludogorets, o dos más me parece, lo pueden convocar a la selección. Claro. Y el algoritmo del Brujas lo encuentra, lo va a ver Efraín Juárez y dice, este es bueno, tráiganlo. Y lo traen. Claro. Y ahí ya aparece y termina en el Brentford. Después te paso el teléfono de Efraín, porque puedo decir que tengo el teléfono de Efraín. Se lo debo a Pepe del Bosque, al cual le mandamos un gran abrazo. Me han hablado, no lo conozco a Efraín, pero todo el mundo que lo conoce me ha hablado muy bien de él. Gran personaje. La verdad, gran personaje. Lo que ese señor vive del fútbol, vive para el fútbol, es una cosa extraordinaria. Lástima, bueno, no pudo ganar el título con los Pumas. Un gran abrazo para Efraín. Brasil, entonces. Brasil, decime. ¿Es el peor del primer pelotón o está a la altura de Portugal en el segundo pelotón? Yo creo que Portugal encabeza el segundo pelotón. Creo que Brasil me parece que está muy parecido a Argentina. Quizá Argentina con un poco más de certeza. Sí, yo me fío en la capacidad de Ancelotti. Ojo, y eso que Ancelotti me dirá, bueno, pero ¿qué hizo Ancelotti en la eliminatoria? ¿Qué hizo últimamente? No hizo gran cosa. Pero me parece que en algún momento Brasil va a poder, esta convivencia, el entender, si Neymar entiende que él va a liderar a estos garotos, yo creo que puede, y más que hay jugadores de calidad. Hablabas de Igor Thiago, los centrales. Sí, Rafinha. Bueno, no sé. ¿Le pesará la camiseta a Vinicius o qué? Bruno Guimaraes, Casemiro.
Eso, yo creo que el talento está, no está en tanta abundancia, no está en esas posiciones clave como, por ejemplo, los laterales, el número 10, pero algo hay ahí que Brasil siempre es Brasil. Entonces, creo que eso hay que lograr respetarlo. El primer partido es difícil, pero no veo hasta aquí a una selección marroquí en condiciones, en las mismas condiciones. El cambio de entrenador quizás hace que Marruecos, a la cual también coloco en ese segundo pelotón, después de lo que pasó en la final de la Copa Africana de Naciones. ¿En serio? Sí. Yo no la tengo tan arriba Marruecos, ¿sabes? Yo sí la tengo arriba. Me parece que es un equipo que ha logrado mantener su línea, que representa esa incógnita, pero que estamos hablando de yo creo que nada, que hay jugadores de mucha calidad, ¿eh? Si Marruecos... A ver, vamos a aclarar una cosa antes de decir algo de Marruecos. Primer pelotón está Francia. ¿Quién más está en el primer pelotón? Francia, España. Francia, España. Yo te diría Francia y España. Ok. Segundo pelotón. Brasil. Portugal. Brasil. Brasil, Argentina. Inglaterra tiene que estar ahí. Inglaterra. Y tú dices Marruecos. Alemania, Marruecos y quizá te tiro abajo a Noruega. Bueno, te voy a romper tu segundo pelotón y te voy a poner una ahí al medio. Bélgica. Países Bajos. Países Bajos. Países Bajos es una selección que me parece que debe ser la selección que sus 26 son más parejos entre sí. Pero yo no le veo la figura, Jaime. Este no va a ser un mundial de figuras, Vizca. Está bien, pero ese jugador distinto no lo veo. Olvídate de la figura, como lo quieras llamar. Veo un grupo muy parejo, estoy de acuerdo. No veo a nadie que... El grupo también es complejo. Es Japón, Suecia y Túnez. Yo creo que O sea, hasta el final, con el tema del 9, o sea, ¿quién va a ser la referencia en el ataque? Por ahí juega sin referencia, con Bromby, el goleador del Sunderland. Memphis Depay va a estar, pero no ha tenido, no llega con un buen presente. ¿Qué es lo que veo en Países Bajos, aparte de que me parece que es muy parejo y que es un colectivo muy, muy compacto? Al ir por el camino de los anfitriones, si es que gana, es verdad, se cruza con Marruecos en octavos. Pero después podría llegar bastante... O sea, podría no tener un camino muy complicado. ¿Con Marruecos o en octavos o en 16avos? En octavos. En octavos, porque en 16avos... Creo que se cruza con el anfitrión. En 16avos... Perdón, en 16avos se cruza con Marruecos. Posiblemente, sí, potencialmente. Sí. Y en octavos se cruzaría con el cruce de 2A, 2B, que podría ser Canadá, República Checa, ese grupo. Y el B es, sí. Canadá, Suiza, y Bosnia, México, Qatar. Sí, el grupo de México. El A. Es decir, Países Bajos se cruzaría con un anfitrión Países Bajos en octavos, o sea, Países Bajos o Marruecos en octavos se cruzaría con un segundo del grupo de México o del grupo de Canadá. Pero hoy por hoy, ¿quién es el jugador más fiable de la selección de Países Bajos, la selección holandesa? No, ¿Quién los arqueros y los centrales. O sea, los arqueros y la última línea. Van Dijk. No, los otros. Van de Ven y Van de Berg y todos los Van. Ok. Van Dijk para mí es el menos fiable. Sí. Van de Ven. Sí. Está. Porque De Jong no terminó jugando con minutos en el Barça. Lo que decíamos adelante, tampoco es como que va a volver a jugar, creo yo, Weghorst como referencia de ataque. Si Depay no está va a ser eso, la sumatoria de uno más otro. ¿Sabes quién terminó muy bien el año? Malen. Terminó tercer goleador de la Serie A, pero solo jugó un semestre, porque Aston Villa lo transfirió en diciembre. Sí. 14 goles metió.
pero la temporada de Kopp Magners no ha sido la mejor. Dumfries tampoco ha tenido una temporada tan relevante. Jurrien Timber vuelve recién en la final. Marten de Roon tampoco es como que tiene. Kluivert me parece que había jugado mejor la temporada pasada. Kluivert no tiene un gol todavía con la selección, Jaime. No. Gakpo, Su padre tiene muchos. Grafenberg, Reinders. Sí hay buenos jugadores, no te lo puedo negar, pero no veo de ese seleccionado todavía una expresión. Le tengo más fe a Noruega que a Países Bajos. Ok, te la compro. Bueno, con eso tenemos 10. ¿Y que cuántos son? 48. Sí. No llega a un cuarto. Y creo que México por ahí va a tener no me digas un quinto partido. Quizás pueda tener un sexto partido México. Si México tiene el quinto partido, llega al mismo lugar donde los 4 partidos anteriores lo han dejado. Es correcto. En los octavos de final. Para mí México va a superar todas las fases que va a jugar en México. Ahí estoy de acuerdo. Y que me parece que el último partido en México es octavos. Es octavos. Y por eso te digo que veo a México, por eso te digo que veo a México en cuartos. Porque me parece que México va a aprovechar la localidad si es que el torneo comienza bien, que debería comenzar con la apertura del Mundial en el Estadio Azteca el 11 de junio. ¿México es el mejor de los anfitriones? El que está en mejor forma, yo creo que es el que más puede aprovechar la localidad. Creo, personalmente. ¿Qué probablemente el que mejor, si me apurás, el que mejor ha trabajado en pos de su crecimiento, quizás haya sido Canadá. No, quizás no. Es Canadá. Es Canadá. Es Canadá. Porque viene de un margen de mejora mucho mayor. Creo que Marsh ha logrado hacer algo en la pasada Copa América que le ha generado eso. Quizás le esté faltando algo más en Copa Oro, pero a mí me da la sensación de que Canadá ha logrado proyectar a muchísimos futbolistas y que va a seguir haciéndolo. Lo único que le falta a la gente de Canadá es que dejen de decirle soccer, nada más, que le digan fútbol. Sí, pero en Canadá es bastante debatido porque fíjate que los Whitecaps no, porque no tienen eso. No tiene la denominación de qué es. No tiene dominación, pero Toronto es fútbol. Y Montreal es fútbol. Uh-huh. Lo que pasa es que Montreal es, como es francés, es club de fútbol, claro. No fútbol club. Me parece que eso... Es más, lo curioso es que en la MLS, ajá, de los 30, solo 2 o 3 se llaman soccer. Sí. El resto se llaman fútbol. Creo que Orlando City, no sé si Nashville y ¿cómo se llama? El del arco, San Luis. San Luis. San Luis. Yo también creo que Canadá es el que más ha mejorado, pero la mejoría de Canadá lo debería llevar seguramente a 32avos con mucho esfuerzo a octavos. Yo siento que el que más estancado está es Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Sí. Creo que este tramo final, este último año me parece que ha puesto bastante en entredicho a Pochettino, que Pochettino va a tener que responder con un equipo convincente, con actitudes convincentes de parte de los jugadores, porque si no va a ser una decepción. Quizás sea un peor mundial para Estados Unidos del que vivió en 1994, cuando todavía no existía la MLS. Y me parece que eso es algo que... A ver, el cuerpo técnico no puede estar pensando en eso. Uy, nos va a ir peor que en el 94, o nos puede ir peor que en el 94. Pero me parece que el equipo necesita líderes y no sé si los tiene. Y necesita jugar... Jaime, no ha surgido casi nadie en los últimos 4 años que vos digas, este futbolista irrumpe y va a hacer que la selección sea mejor. Yo no lo he visto eso. No, aparte hay una cosa, y que va de la mano con lo que tú dices. El hecho de que el capitán de Estados Unidos sea Tim Rim, en su segundo mundial en una temporada muy baja en Charlotte, en su regreso de Europa a sus casi 40 años, uh-huh, te habla de la carencia de líderes, porque estos jugadores, sobre todo los más destacados en Europa, Aronson, Pulisic, Adams, sí, te demuestran que pueden jugar a ese nivel. Te demuestran que pueden jugar a ese nivel. ¿Quién va a ser el arquero? ¿Turner?
para que vaya Turner, que me llamen a mí. Debería ser Freeze. No sé. Debería ser Freeze. Freeze tiene menos partidos con la camiseta nacional que Turner. Sí, pero Turner tiene... todavía estoy buscando un partido importante en el que haya estado bien. Y bueno, por ahí en el entrenamiento es mejor. Y volvió también a la MLS. Por eso. De hecho, ¿cuántos jugadores de MLS hay? Robinson, Turner, Rim, Roldán. Robinson está en Fulham. Robinson el central. Miles, claro, Miles, Robinson el Miles. Sí. Y Arfsten. Sí. Y Matt Freese, bueno, y Chris Brady, el otro arquero. Sí. Para mí debería ser Freeze, pero vuelvo al punto de que hablabas de liderazgo y estos jugadores han mostrado que son capaces de jugar al nivel, a altísimo nivel, Pulisic, Adams, Aronson, pero que son capaces de hacerlo. Bueno, te agrego a Balogun, que me parece que dentro de todo su roce con la Champions le ha dado algo más. Vizca, pero que han demostrado... Hay que ver a Timothy. En el papel no es un mal equipo. Si vos me decís, en el papel es peor que México, y te diría no. No, déjame cierro la idea. El tema es cómo llegan. A ver, adelante, perdón. Son capaces de jugar a ese nivel, de rozar la Champions, pero como parte de que el peso lo lleve el resto. Ahora, cuando a ellos les toca hacer las piezas claves de la estructura, les cuesta. Es decir, le evaden al protagonismo. Y perdóname, Pulisic es el Messi de acá. Él no se puede ver sorprendido porque toda la atención esté en él y porque todo el peso deba caer sobre él. Es el Neymar de acá. Sí. Entonces, tú eres el 10 de la selección y tú no puedes mirar a otro lado cuando el equipo necesita que tú des el paso adelante. O sea, tú eres el 10 de la selección, llevas la 10, juegas en el Milan. ¿A dónde quieres que vean? ¿A Freeze? Claro. Como el que los va a salvar. Mira, hay tres jugadores que superan los 10 goles. En todo el equipo. Pepi y Weston McKennie. Y McKennie es 5 encima. Claro, es un mediocampista mixto que te puede tener llegadas sobre el área. Es un equipo que tiene muchos problemas también obviamente los tiene México, ¿no? Para encontrar el gol. Pero porque depende mucho de Raúl Jiménez. Para mí el Vasco está haciendo algo muy inteligente. Pero el Vasco los aisló, los puso ahí, él se puso por delante del grupo. El Vasco no ha parado al equipo todavía, Vizca no lo quiere parar. No. Y vuelvo a eso. Salvo Raúl y Orbelín Pineda, en México no hay nadie que supere los 10 goles con la camiseta nacional. Claro, me decís, bueno, ¿y de qué me pueden llegar a servir los casi 200 goles de Cristiano Ronaldo? No se sabe. Sí. Eso con los anfitriones. De los debutantes, ¿hay alguien que te llame particularmente la atención? De los debutantes. Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde, Curazao. La verdad que no. Para mí, Uzbekistán, si ustedes revisan, Uzbekistán ha sido históricamente el que se ha quedado al borde de clasificar siempre y nunca ha venido. Sí. Y que, uno, es una selección de base local. Esas selecciones de base local a principio de mundiales son rocosas. Segundo, es una fortaleza defensiva. Es casi imposible hacerle un gol. Entonces, seguramente no supera el grupo, pero difícilmente, o sea, va a ser la piedra en el zapato de alguien. Y puede ser. Hablabas defensivamente, bueno, ahí está Abdukodir Kusanov, que por jugar en el Manchester City es quien va a acaparar todos los reflectores. Después el goleador es Shomurodov, que juega en el Istanbul Başakşehir, que casi tiene 50 con la camiseta nacional. Después hay otro jugador que está en Turquía, joven, Faizulayev, que también juega en el Istanbul Başakşehir. Y el otro que también es un jugador importante, Sigor Sergeyev, que juega en el Persepolis. Pero bueno, es un grupo donde está Portugal y Colombia. Yo creo que los grandes candidatos son esos. Colombia, te quiero hablar de Colombia. Hablemos de los sudamericanos. Sí. Aparte de Argentina y de Brasil, que ya un poquito los tocamos. Comencemos por uno que ha ganado el Mundial, que es Uruguay.
Bielsa ya ha dicho que hasta acá llega, ¿no? Que dirige el Mundial y se va, y no sé si seguirá dirigiendo a la selección. Pero antes te quiero decir que el cuarto evento anual American Dream llegará a Houston, Texas, este 18 y 19 de junio de 2026. Únete a cientos de empresarios, dueños de negocios, inversionistas y líderes de la industria durante 2 días poderosos enfocados en el crecimiento empresarial, liderazgo, marketing, inteligencia artificial, finanzas y creación de riqueza a largo plazo. Esto es más que un evento, es una experiencia que puede cambiar tu vida y ayudarte a llevar tu negocio y tu futuro al siguiente nivel. No te lo pierdas. Visita americandreamevent.com para más información. Bueno, sudamericanos. Uruguay. Uruguay llega bastante mejor. Para mí Uruguay y Brasil son los equipos que mejor llegan después de la eliminatoria. Mejoraron después de la eliminatoria, me decís. ¿Perdón? Mejoraron tras la eliminatoria. Yo creo que sí. Brasil mucho más que Uruguay, porque básicamente Ancelotti en eliminatoria fue anecdótico, dirigió 2 partidos en los cuales nunca convocó al equipo completo. Aparte a Brasil le aparecieron figuras, ya hablamos de Brasil, simplemente estoy como recapitulando, le aparecieron figuras en el camino que no las tenía y que en este último año Brasil está mejor parado. Claramente Uruguay no ha hecho las paces con Bielsa, pero primero, me parece que los uruguayos terminan la temporada bastante bien, que ha bajado un poco la espuma. La incorporación de Muslera y el mensaje de Bielsa ante la incorporación de Muslera, leyendo entre líneas, te da de que hay alguna tregua interna. Pero no así la de Suárez. Sí, pero no lo llamó a Suárez. Por eso te digo, no se la jugó por Suárez. No se la jugó por Suárez. No lo quiso a Suárez. Pero cuando él explica por qué convoca a Muslera, yo creo que fuera de que Muslera está haciendo una muy buena temporada como arquero, te habla de como que hay una tregua adentro, como que hay ciertas asperezas que se han limado y como que Uruguay puede ser que vuelva a ser el equipo de la Copa América, porque cuando Uruguay futbolísticamente, cuando no había todos estos conatos de incidentes adentro, Uruguay le ganó a Argentina en Buenos Aires. Uruguay venía muy bien, sí, le ganó a Brasil de local. Pero también yo creo que el desgaste desde lo físico es otro tema. Y bueno, un poco también es entender esto, ¿no? Que sabiendo que es un mundial desde lo físico que va a exigir mucho, fíjate que Bielsa dice algo en el final que recoge unas palabras de Hugo de León, una reflexión de Hugo de León, ex jugador de la selección, entrenador que sonó muchas veces para dirigir Uruguay, pero que por ciertas situaciones de conflicto interno no se le dio, pese a que lo merecía. Él reflexiona sobre lo que dice de León, que Uruguay es un equipo reactivo, que él quiso generar que Uruguay tuviese la pelota y fuese protagonista y se equivocó porque le estaba pidiendo algo en contra de la naturaleza de la idiosincrasia del jugador uruguayo y del fútbol uruguayo. Pero lo descubrió Bielsa ya cuando se está yendo, ya cuando generó demasiadas asperezas y ya cuando su paso erosionó mucho al plantel. Y te digo algo más, hablábamos de aquellos equipos de la CONCACAF a los cuales el gol les falta, y a Uruguay también le falta gol. Tiene solamente 2 futbolistas, sin Suárez, sin Cavani, y eso va a marcar también este Mundial, que superan los 10 goles. Darwin tiene, al momento de iniciarse estos últimos amistosos, 13 goles, y de Arrascaeta tiene 13 goles. Sí, entonces, pero también hay una cosa diferente ahí, Vizca, y es que Suárez se fue hace 2 años y Cavani se fue hace 3. Entonces no había espacio para que nadie llegue a más de 10 goles. Jugaron en el último Mundial. O sea, del último Mundial para acá, ese era el primer Mundial sin Suárez y sin Cavani. Sí. Yo tengo una pregunta que es más macro y que los uruguayos seguramente se enojarán. ¿Qué es para Uruguay hacer un buen Mundial? Porque claro, el romanticismo dirá, para un campeón del mundo hacer un buen Mundial es ganarlo. La realidad marca que eso pasó hace mucho tiempo. Llegar a cuartos de final. Que es donde llegaron en Rusia. Sí. Correcto. Cayendo frente al campeón. Cayendo frente al campeón. Llegaron a octavos en Brasil. Las semis es el cielo. Más allá de que seas 2 veces campeón del mundo. Pero fue la mejor actuación desde los años 50. No, del 70, perdón. Yo creo que Uruguay puede sacar a Argentina si se cruzan en ese partido que todo el mundo piensa que se van a cruzar en Miami. Puede ser, sobre todo si
Bielsa replica. O sea, Bielsa en aquel partido, ¿qué hizo? Bielsa, hombre, presión alta. Sí. Y bueno, habrá que ver si se dan las condiciones para replicar eso en un partido que si se da, se jugaría en Miami Gardens. Calor, humedad, Pantano. sin climatización a tope. ¿Eh? ¿Ya fue para allá o todavía no ha ido? Por ahí voy hoy. Ok. Y usted se tiene que ir en un ratito. No, pero escúcheme. Hablamos de que va a ser un mundial de desgaste físico. Y yo creo que eso va a pesar mucho más para las campeonas que para las no. Si Uruguay llega a ese famoso partido en Miami Gardens contra Argentina, sí, todavía no le va a pesar el físico del marca, hombre, presión. Pero no por lo ahí sé. En octavos sí. No lo sé, Jaime, porque Uruguay y no tiene un grupo fácil, ¿eh? España tampoco tiene un grupo fácil. Bueno, España y Uruguay comparten el grupo y juegan juntos el último partido. Y por ahí tenés que jugar ese último partido. Está bien, creo que hay 6 días para. No, hay una semana. Por ahí a Uruguay se le acomoda que ese partido es en Guadalajara. Es en Guadalajara el 26 de junio. Y una semana después tiene una semana para prepararlo. Para mí el debut de Uruguay va a ser clave. Uruguay juega contra Arabia Saudita en el primer partido. Ahí te digo que ese es el partido más difícil. Porque después juega contra Cabo Verde y luego verá qué necesita frente a España. Y después le puede tirar todo a España sabiendo que tiene una semana para el siguiente partido en caso de ser segunda. Correcto. Ok, otra sudamericana. Colombia. Y Colombia depende mucho de Lorenzo. Para mí. No tengo el dato exacto porque no lo tengo a la mano, lo leí. Pero me parece que Colombia es de las selecciones con mayor promedio de edad de este mundial. Porque salvo Lucho Díaz hay mucha gente que ya ha tenido varios rodeos. Claro. Bueno, James sobre todo, ¿no? James sobre todo. Y algo que Lorenzo no ha logrado hacer en estos 2 años, en estos 4 años de proceso, Vizca. La edad promedio. Sí. Creo que es de 30 años. ¿Qué le está preguntando? ¿A ChatGPT le está preguntando? No, acá. ¿Querés que te diga la web? Te lo digo. Transfermarkt. No, tranquilo. ¿Cuál es el déficit de Lorenzo? Que en estos 4 años no ha logrado que su equipo deje de depender de James. Es que sigue haciendo el equipo en torno a James. Y este James ya te está diciendo, exacto, es un error. Ya te está diciendo este James que no, falta que te lo diga explícitamente, no hagas el equipo en torno a mí y en torno a un 10, en torno a que el equipo juegue así, muy a la sudamericana, con un enganche. No, la figura del equipo es Lucho Díaz. Hay que hacer un equipo donde el potenciado sea Lucho Díaz, donde, no sé, Cucho Hernández te juegue media punta y no jugar con un enganche. El enganche es una opción para más adelante en el partido. Por ahí tiene que jugar Suárez de punta. Yo lo veo así al menos. Yo también lo veo así. O sea, yo siento que en la otra banda, en la banda de la derecha, no sé quién te puede jugar. Y también me parece, Vizca, que la ausencia, que la necesidad del 10 o el equipo armado en torno John a un 10. Arias te puede jugar sobre la derecha, por ejemplo. Que el equipo armado en torno a un 10 te termina generando que Lucho Díaz arranca muy lejos del arco. Sí. El equipo para mí se tiene que sostener en Richard Ríos en el centro del campo, quizá Lerma. Y luego eso, ser arriesgado. Por ahí jugás con una punta, pero jugás con una media punta a la cual le vas a pedir otras cosas. Y esa media punta, ahí es donde no sé, porque por ahí puedo jugar con alguien que sea un poco más. Por ahí Ríos puede adelantarse y jugar de otra manera en el centro del campo para que te quede más un 4-3-3 con Ríos después tirándose a la banda izquierda para que no tenga que bajar tanto Lucho Díaz. La clave para mí es Lucho Díaz. Y después creo que Colombia es un equipo que defiende bien, que va a armar una buena defensa. A mí me gusta Muñoz, a mí me gusta, no sé, Lucumí.
Yo veo al equipo atrás, lo veo sólido. No sé. A mí, ¿sabes qué me parece con Colombia? ¿Sabes qué me pasa con Colombia? Y me pasa, ojo, con todos los sudamericanos. Lo hablamos después de la fecha FIFA pasada, lo poco que hemos jugado contra los europeos. Es decir, Argentina no va a jugar ante un europeo hasta que juegue contra Austria desde la final del Mundial pasado. Sí, sí. Colombia es el que más ha jugado contra europeos. Colombia es el que más ha jugado contra europeos en este espacio entre mundiales. Y no la ha pasado bien en esos partidos. No. Entonces, a veces nosotros, como sudamericanos, nos quedamos con la imagen de cómo nos vimos ante Argentina y de cómo nos vimos ante Brasil y de cómo le planteamos a Ecuador. Y todo nos cuadra hasta que nos cruzamos con pesos más pesados. Sí, bueno, pero si te pones a pensar, está bien, en lo que le ocurrió a Argentina en el Mundial anterior. Polonia, Países Bajos, Croacia y Francia. Y lo sacó adelante. Y contra todos tuvo muchos momentos del partido en los que fue dominante. Argentina. Sí. Pero Argentina, pero Colombia, el resto de los sudamericanos no tenemos a McAllister, a Enzo, a Paredes como variante, a Messi, a Julián. O sea, Argentina es sudamericana, pero es una cosa diferente. Pero voy al roce con los seleccionados europeos. O sea, sí me parece que son partidos que son necesarios, pero depende cuándo los juegues. Porque, por ejemplo, lo que le pasó con el acuerdo o no acuerdo de la finalísima. Yo creo que Scaloni entendió que en ese momento el partido a él no le servía. Porque de nada te sirve ganar ese partido en marzo y después llegar al Mundial en mala forma. Yo creo que Argentina tendría una nómina muy diferente si hubiera jugado la finalísima. Puede ser. Porque creo que España lo hubiera paseado. Puede ser, pero te digo algo. Si vos me preguntás, ¿qué jugador falta de esta lista? Te pregunto, ¿qué jugador falta de esta lista que debiera estar? Senesi. Bueno, uno, está bien. Buen día. Buen día. Senesi puede ser. Pero dentro del recambio de los centrales tenés a Valerdi. Sí, a Facundo Medina. No tienen tanta experiencia. Habrá que ver el justificativo. Senesi es un jugador fuerte, es un jugador que te da juego aéreo, pero hay algo que quizá con la pelota no le terminaron de ver. Entonces va a terminar jugando Otamendi, Jaime. Eso es así. Aparte, Otamendi no ha jugado una mala temporada. No. Y Otamendi no va a jugar el quinto porque no fue a Brasil. Exacto. O sea, es el cuarto mundial de Otamendi, pero faltó en el de Brasil. Faltó en el de Brasil. No lo llevó Sabela. No lo llevó, exactamente. No lo llevó Sabela. Ecuador del alma. Para mí, Ecuador. Primero, ¿para qué está Colombia? ¿Lo mismo? ¿Cuartos o octavos? No, yo creo octavos. Octavos. Déjame ver una cosa. Espérate, aquí tengo el Excel hecho. Dame un segundo. Colombia. Colombia es grupo K. Claro, Colombia. Si Colombia pasa segundo, se cruza con el segundo del grupo de Inglaterra, que podría ser Croacia. Y si Colombia pasa primero, con un tercero. Va con un tercero. Con un tercero que después se cruzaría con el grupo de Canadá. O sea, volviendo a tu hipótesis de Portugal. Sí. Si Portugal gana el grupo, sí, puede caminar a las semifinales. Por eso te digo. Caminando a las semifinales. A los cuartos, perdón. Donde se cruzaría con el ganador de Uruguay o Argentina. Correcto. En cuartos. Kansas. En Kansas. Y jugaría en Kansas también el partido de 16avos. Y en Vancouver, entiendo que no con un clima tan pesado, el partido, aparte de ese estadio, es climatizado, ¿no? Pero es climatizado por el frío. Ah. O sea, es un estadio que se cierra pero por el frío. El invierno, no por el verano. Igual no suele hacer tanto calor en Vancouver, ¿o sí? Por eso, a diferencia de Dallas, que es cerrado por el calor del verano, sí. BC Place
es cerrado por el frío del invierno. Bueno, O sea, ahí va a jugar Portugal, quizá ese tema del desgaste no le acabe pesando tanto. Bueno, Ecuador, su selección. con lo maravilloso que ha sido que haya 2 ecuatorianos jugando la final de la Champions, uno de ellos con el que usted conversó, Es un problema. es un problema. Es un problema que 3... Te digo una cosa, Pacho yo lo vi que estaba para jugar otra final. O sea, Pacho llegaba con alguna nanita, con algún problemita físico, pero no, acabó entero. Es un jugador que tiene un espíritu, Jaime. Yo te despejaría la duda ahí. Hincapié sí terminó tocado, por ejemplo, ¿ves? Es que 3 de los hombres claves de Ecuador llegan después de una temporada Difícil. muy larga. Y los 3 hombres quizás por nombre más importantes. Moisés, que jugó el Mundial de Clubes, Sí. y después tuvo una temporada muy difícil. El club tuvo una temporada muy Pero difícil. larga igual. Y larga, sí. Muy larga. Moisés, Pacho y... Sí, acabaron perdiendo la final de la FA Cup, o sea, tuvieron que competir hasta el final, ¿no? Entonces ha sido una temporada, Vizca, donde los ecuatorianos, si tú tomas el 11 titular de Ecuador, de la línea defensiva tienes los 2 centrales que jugaron muchísimos partidos. Después los 2 mediocampistas, Vite, que viene de jugar la final con Pumas, Con Pumas. y Caicedo. Plata ganó Libertadores y se fue a la Intercontinental, y Flamengo también jugó Mundial de Clubes, todo. Entonces tienes como una columna vertebral del 11 inicial que llega al Mundial muy, muy cargado. Y después tienes las puntas, ¿verdad? Que son Galíndez y Valencia, que son los experimentados en los que se sostiene Ecuador. Sí. Y donde más sufre Ecuador es en los laterales. Ecuador no tiene extremos. Ecuador, que es el lugar donde salió Ulises de la Cruz, donde salió Antonio Valencia, hoy no tiene gente por fuera, al punto de que juega casi siempre con 4 centrales. Costa de Marfil es lo peor que nos puede pasar. Exacto, pero podría jugar en algunos partidos con línea de 3 y soltar un poquito a Estupiñán y que Estupiñán sea el extremo. Sí, es posible. Yo soy de los que piensa que Costa de Marfil es lo peor que nos podía pasar. Porque centrales de categoría tiene. Ordóñez, Hincapié, Pacho, ¿sí? Félix Torres. O sea, tenés muchos centrales. No, es que ha jugado con línea de 3 y inclusive lo pone a Preciado y a Estupiñán de laterales. Claro. Pero es muy, muy casado con el 4-4-2 y recuperar arriba. Ángelo Preciado te puede jugar de lateral carrilero largo. Jordi juega por fuera, ¿no? Jordi Caicedo. No, es 9-9. Es 9-9. El de Huracán. Sí, el de Huracán. Pero ahí tienes, digamos, ahí tienes un problema, que es que a Enel Valencia siempre le ha incomodado jugar con otra referencia ofensiva. ¿Y Kevin Rodríguez no arranca de afuera? Los dos pueden arrancar de afuera, pero no son extremos. Es decir, arrancan de afuera no son jugadores de desborde, correcto. No son jugadores de desborde. Pero podés jugar un 3-4-3 que quizás no sea tan ofensivo. Lo peor que tenga un poco más de equilibrio, o sea, que los 3 de adelante no sean todos atacantes, sino que alguno te pueda complementar un poquito más el medio, casi para un 3-5-2. Pero no creo que lo modifique Becasese a esta altura. No, eso sí que no. Pero ante lo que vos decías, no tengo extremos. ¿Cómo hago para atacar por las bandas? Pero no es que se ha quedado sin extremos, así ha sido toda la eliminatoria. Sí. Y te decía, lo peor que nos puede pasar, a mi gusto, es que nos caiga Costa de Marfil en el grupo y encima en el debut. Exacto. Porque es un poco lo que pasó en el Mundial pasado con Senegal, ¿no? Nosotros siempre somos la fuerza física dominante en el campo, y cuando hay un equipo que físicamente nos supera, estamos a contrapié, estamos siempre incómodos en el campo. Entonces empiezas a estar fuera de tu zona de confort y a no poder imponer tu juego, sino a aprovechar momentos. Y no somos un equipo que tiene un gran peso goleador. Necesitamos muchas oportunidades para marcar. Es decir, nuestra clasificación al Mundial ha sido porque nos hicieron 6 goles, no porque hicimos 10. Sí, volvemos a lo mismo. ¿Cuántos futbolistas tiene Ecuador que superen los 10 goles con selección? Ener. 1. Ener, exacto. Que va por su 3er Mundial. Es el segundo ecuatoriano en jugar 3 mundiales. Sí. Pero el presente de Ener en Pachuca es como para pensar que a sus 36 años todavía puede darle eso, o será Caicedo más tirado adelante, o será Kevin Rodríguez,
O no sé, es cuando, o el propio Yeboah. ¿Le damos una chance a Kendry Páez para que juegue también en esta selección? a mí lo de Kendry Páez en el año me genera inclusive dudas de su convocatoria. Yo creo que Kendry hoy leía en estos días algo sobre la renovación en el club donde está ahora, que bueno, hablan de una salida de jugadores masiva y me imagino que él será uno de esos casos porque además está cedido, ¿no? Él es Pero del Chelsea. ahí es donde vemos este tema. ¿Quiénes han llegado de los ecuatorianos a convertirse en primeras figuras mundiales? O me dirá, bueno, primera, segunda. Jugadores que no tenían tanto ese peso. Hincapié, Pacho y Caicedo. Sobre aquellos que se habla tanto, ¿qué es lo que puede ocurrir generalmente? Que no lleguen. No, inclusive Que se quiebren en el camino. Inclusive Nilson Angulo. Uh-huh. O sea, hoy en el Sunderland pasó por ligas de segundo nivel en Europa hasta llegar al Sunderland y con sobra de merecimientos. Sí. Pero también, pensé que me lo ibas a preguntar por posiciones, todo lo que hemos exportado y se ha consolidado es de mediocampistas defensivos para atrás. Mitad de cancha hacia atrás, exacto. Entonces, podemos armar un equipo con 8 centrales, pero nuestro goleador sigue siendo Ener. Sí. Bueno, y también está el tema del arco, ¿no? Hernán Galíndez, 39 años. Después tenés a Moisés Ramírez y a Gonzalo Valle como segundo y tercer arquero. Supongo que... ¿Quién es el segundo? ¿Valle? Valle. No. Okay. Valle. Ese es también de un modo perenne un déficit en la selección ecuatoriana. Y eso nos da para un programa entero que lo podemos hablar otro día. Pero la realidad es que ahí es donde a mí me preocupa. ¿Para qué me metí ahí? Si Galíndez está sano, eso no es un problema, es una garantía para este mundial. Pero a partir de julio ya es un problema, porque Galíndez a los 39, este será su último mundial. Lógico. ¿Qué jugador vemos allí? No sé, Pedro Vite que no ha podido dar el salto a Europa. Me hablaba de Angulo. A mí me gusta mucho lo de Angulo. Me genera curiosidad ver a Arévalo. Arévalo que lo convocan estando en el Racing de Santander en segunda, pero que enseguida se va al Stuttgart y que en el Stuttgart ha tenido algo de protagonismo. Tiene pocos partidos, tiene solamente... ¿Sabes qué me sorprendió? No llega a los 5. ¿Sabes qué me sorprendió ahora? Arévalo es español. De padres ecuatorianos, claro. Claro, nacido en España, formado en la cantera de Racing de Santander. ¿Sabes qué me sorprendió ahora que tocamos a Arévalo? De hecho, jugó en la sub-18 española. Me sorprendió preparando partidos para el Mundial la cantidad de jugadores del Stuttgart convocados. No tenía el Stuttgart en el radar, ni lo tenía como un equipo que venía encontrando jugadores bajo las piedras. Hace 2 temporadas jugó Champions. Sí. Siempre tuvo futbolistas ahí que eran futbolistas muy técnicos. Sí, pero me llamó poderosamente la atención. Entonces, eso es lo que yo veo con Ecuador. Ese primer partido va a sentar el tono del grupo. Sí. A mí me preocupa más. Creo que no. Si Ecuador pierde, queda muy tocado. Si lo empata, va a seguir peleando, porque después tiene el partido contra Curazao. Curazao es Holanda B. Exacto. Es un equipo muy distinto al que clasificó. Sí. Es un equipo muy diferente al que clasificó. Advocat lo había clasificado. No, Advocat no estaba en la clasificación, ¿o sí? Sí, Advocat lo clasificó, renunció por un tema personal. Y volvió. Y después volvió. Entonces, Curazao es Holanda B. Uh-huh. Es un equipo muy distinto al que clasificó. Mucha gente se trepó al tren una vez que ya estaban en el Mundial. Curazao tiene un solo jugador nacido en Curazao. Tahi Chong, el que jugó en el Manchester United. 11 jugadores 11 de los 26 juegan en Países Bajos. Uh-huh. Y 25 de los 26 son de Países Bajos. Exacto. Entonces, Chong, ese es un... tiene 26, juega en el Sheffield United, sí. Te voy a decir algo, Vizcas. A mí me preocupa... En Curazao. A mí me preocupa menos Alemania que Costa de Marfil. Porque a veces no es el nombre en la puerta. Estoy totalmente de acuerdo.
pero pues no creo que sea como el debut contra Qatar en Qatar. Es más, aquel debut, toda la gente estaba ansiosa, nerviosa y demás, y Ecuador lo sacó bien adelante. Después juega muy bien el segundo partido y después cae en el tercero. Yo lo que creo es que en ese debut había un nerviosismo estadístico, que era que el anfitrión nunca había perdido en el debut. Claro, bueno, y la expectativa de ver una selección que se había preparado, que no había clasificado, sino que se había ganado el derecho por ser anfitriona de la Copa del Mundo. Entonces, ¿contra qué te vas a encontrar? Sí, exacto. Pero también creo que al final esos 3 puntos no sirvieron de nada, porque fueron 3 puntos que lo sacaron todo el resto y terminó siendo un grupo de 3. Uh-huh. Ahora, ¿quién dirigía a Ecuador en el debut contra el anfitrión? Alfaro. ¿Quién es el único entrenador que le ha ganado al anfitrión en el debut? Alfaro. ¿Y contra quién debuta Estados Unidos? Contra Alfaro. Contra Alfaro. Ahí está el tema de Paraguay, ¿no? Que es un regreso importante, a ver cuánto pesa ese regreso. Partido que se va a jugar en California. Veremos en qué condiciones climatológicas, pero es cerrado, ¿no? El SoFi. Sí. No. ¿No? No, tiene como ventilación, es un poco como los de Qatar. Ok. Bueno. A ver. Le va a meter un susto Paraguay a Estados Unidos. Es probable que sí, pero me parece que la ausencia va a pesar. Volvemos al tema del gol, que en la eliminatoria lo ha subsanado muy bien Alfaro. Ningún futbolista de la selección albirroja supera los 10 goles. De hecho, el máximo goleador en el plantel es Almirón, con 9. Antonio Sanabria podría llegar a ser Tony Sanabria, esa pieza que juegue de punta. Pero bueno, Paraguay es maña, es pelota parada. Es un equipo que ha cambiado enormemente después de la Copa América, al cual Alfaro ha hecho creer y crecer, y que se encuentra con un mundial que me parece que no estaba en los papeles de nadie al comenzar la eliminatoria. No, sobre todo porque le fue tan mal en el inicio. Claro. Los entrenadores fueron deambulando, la cosa no iba y parecía que Paraguay, sin grandes futbolistas... Sí, pero ojo, con los 2 goleadores que tiene, Omar Aldrete y Gustavo Gómez. Sí. Con los 2 goleadores, con los 2 centrales que tiene. Los 2 centrales, sí. Aldrete. Pero que fueron los que lo fueron llevando ahí en la fueron liderando al equipo, sí. Después, bueno, creo que también a sus 38 años Gatito Fernández le da solidez en la puerta. Después tenemos en el centro del campo a Diego Gómez. Hay gente de experiencia. Junior Alonso, 33 años. Bueno, el caso propio de Almirón. El caso de Cubas. Ya hablabas de Gustavo Gómez, 33 años. Me parece que un jugador que con Palmeiras ha estado en todos los escenarios ilustres posibles. Enciso, la promesa, que vamos a ver si ahora demuestra a sus 22 años que puede hacer algo importante. Jugador del grupo del Brighton. Y bueno, después en ese sentido, a ver cómo lo logra ensamblar. Ya va a ser el segundo mundial para Alfaro. Y ahora, bueno, Alfaro está con la espina de que no pudo superar la fase de grupos con Ecuador en la Copa pasada, y que eso seguramente generó que Alfaro no siguiera en la selección ecuatoriana. Entre otras cosas. Entre otras cosas. Entre otras cosas, sí. Lo cierto es que yo no veo a ninguno de los sudamericanos eliminado en fase de grupos. Ok, perfecto. Lo que sí me parece, Vizca, a ver, es matemática pura. Sí. Son 8 mejores terceros que pasan. Entonces, al haber 8 mejores terceros que pasan, solamente hay 8 juegos entre primeros y terceros. Entonces, por ejemplo, el grupo de Colombia va a tener choque... contra un tercero. No, contra un segundo. Es decir, el Colombia, grupo de Colombia... Colombia es grupo K, ¿no? Claro, el grupo de Colombia. Va a haber 4 grupos en los que se van a enfrentar segundo contra segundo. Que son el de Colombia, el de Inglaterra... si es grupo K, va contra un tercero, Jaime. Si gana el grupo.
Claro, pero eso, sí, pero lo que voy es que ¿qué sucede? Son 16 llaves, ¿verdad? 32 equipos, 16 llaves, sí. Hay 8 terceros. Entonces, eso quiere decir que hay 8 duelos primero contra tercero. Hay 8 duelos primero contra segundo. Hay 4 duelos primero contra segundo. Y hay 8 duelos segundo contra segundo. Segundo contra segundo, sí. Entonces va a haber muchos segundos contra segundos que en otro mundial te hubieran mandado a jugar contra el ganador de ese grupo. Sí. Esos de segundo contra segundo es mejor te dan la mano un poco. Porque te evitas al grandote del otro grupo, que claro. no te lo puedes evitar siendo tercero. Claro. Y que depende de qué grupo seas, si eres segundo te va a tocar contra un equipo muy pesado. Sí, recapitulando, hay ganadores de grupo que van a ir contra terceros y hay 4 que van a ir contra... Segundos. Esos son los es decir, a priori en la ronda de 16 avos lo van a tener más complicado. Por eso es que existe la posibilidad de un Países Bajos Marruecos, esos 2 grupos es primero contra segundo, el famoso Argentina-Uruguay es porque esos 2 grupos también son primero contra segundo, porque el otro partido sería España-Austria. Sí, después tenés el ganador del grupo C contra el ganador del grupo F. Contra el segundo del grupo F, perdón. Claro, que es el de Brasil y el de Suecia. Sí. Es decir, el grupo de Brasil, el grupo de Países Bajos, el grupo de Argentina, el grupo de Uruguay... Suecia o Japón, no sé. Por eso. Pero Holanda. Esos 4 grupos, el de Argentina, el de España, el de Países Bajos y el de Brasil. Esos 4 grupos son los grupos que tienen primero contra segundo. Los otros primeros se van a cruzar solo contra terceros. Ahí está. Es que todos los anfitriones se van a cruzar contra un tercero, todos los grupos de los anfitriones. Correcto. Y el que pase por allí tendrá un camino un poquito más allanado. Demasiadas variables por ahora. Por ahora sí. Bueno, volveremos entonces. Queremos agradecer a la gente de Ulink por apoyarnos en este episodio. Si vas a enviar dinero desde Estados Unidos a tu familia en casa, tener la aplicación adecuada marca una gran diferencia. Descarga Ulink Money Transfer para empezar y envía tu dinero al resto del mundo. Don Eduardo, un placer como siempre. Jaime, que tengas un gran mundial. Vamos paso a paso, partido a partido. Que lo disfrutes mucho. Acá te deseamos eso, que lo disfrutes y que lo vivas con una gran intensidad. Vamos paso a paso, espero verlo en la ruta, porque esa es la única forma de disfrutarlo, con amigos. Veremos cómo va la ruta. Don Eduardo, un placer. Igualmente. Que lo disfrute usted también. Gracias. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Juan Ballesteros y es un placer ser parte de Red de Fútbol. Si te gustaron nuestros contenidos, dale like, suscríbete y activa las notificaciones.